Buenas tardes a todos, queridos amigos, y bienvenidos una semana más a nuestra pequeña cita con la historia del arte. Esta semana, como veis, inauguramos un formato nuevo, este formato audiovisual que hemos decidido crear en la asociación porque, bueno, pues debido a este confinamiento al que nos tiene sometido este terrible coronavirus, no podemos desarrollar nuestras clases presenciales con normalidad. Pero eso no significa que tengamos que renunciar a todo aquello que nos gusta. Y por eso hemos decidido crear unos pequeños vídeos en los que, bueno, pues continuemos avanzando con el temario como lo veníamos haciendo las semanas anteriores en nuestro pequeño recorrido introductorio por la historia del arte. Bueno, tiene esto sus ventajas, sin duda alguna. Y es que, bueno, pues podéis ver esta clase tranquilamente sentados en el sofá de vuestra casa, incluso tumbados en la cama o como buenamente os apetezca, lo cual sin duda alguna, oye, pues es un aspecto positivo. No todo iban a ser malas noticias, sin duda alguna. Bien, si recordáis, durante este curso venimos abordando el arte gótico. Y después de capítulos anteriores en los que hemos venido abordando la arquitectura gótica europea, incluso ya habíamos comenzado a hablar de la arquitectura gótica en España, en cuyo análisis nos encontramos precisamente antes de que nos cayese este enorme melón del coronavirus encima. Bien, si recordáis, después de nuestras andanzas por el gótico español, nos quedaba precisamente por abordar en Castilla, que era la parte que estábamos viendo, la parte final del gótico castellano, el último periodo que recibe el nombre de gótico isabelino. ¿Qué es el gótico isabelino? ¿Por qué se diferencia? ¿Qué es lo que caracteriza este estilo y lo hace particular? Bien, en primer lugar hay que decir que el estilo gótico isabelino no es un estilo esencialmente distinto del gótico que hemos venido hablando hasta ahora, pero sí que posee una serie de características que bueno, lo identifican de una forma completamente singular y que bueno, pues a nosotros nos permite diferenciarlo del resto de la arquitectura gótica que se ha venido desarrollando hasta este momento. ¿Cuándo se desarrolla el gótico isabelino y dónde? Fundamentalmente, el cuándo y dónde responden a una palabra, Isabel, un nombre. Isabel la Católica. Su reinado como reina de Castilla es el momento de gran florecimiento, de esplendor de este estilo gótico final que encontramos en Castilla. Hay que señalar, sin embargo, que el gótico isabelino no se produce sino bueno, por acumulación y evolución de ciertos elementos que han ido llegando durante el siglo XV al gótico castellano. De este modo, podemos decir que el gótico isabelino en realidad sienta sus bases no ya necesariamente en el reinado de Isabel la Católica, sino incluso a finales del reinado del rey de Juan II de Castilla o del hermanastro de Isabel, Enrique IV, quien le precedió en el trono castellano. Pues bien, durante el reinado de estos monarcas ya se han ido produciendo pequeños avances con innovaciones, incorporaciones al arte gótico, que son los que finalmente durante el reinado de Isabel la Católica acaban por desembocar en el florecimiento de este estilo que nosotros identificamos con su nombre, el gótico isabelino. Bien, es un periodo este, sin duda alguna, el del reinado de la Isabel la Católica, de gran florecimiento, tanto en el aspecto político, militar, como cultural. Valga decir una simple fecha, año 1492. Ese año, el 1 de enero, se certifica el fin del reino nazarí de Granada con la rendición formal de Boabdil el Chico, lo cual supone de facto por fin la anhelada conquista del reino de Granada por parte de los reyes católicos, conquista que da lugar debido a la unificación de las coronas de Aragón, Castilla, la incorporación del reino de Navarra también que se dio poco antes y finalmente esta incorporación del reino nazarí de Granada a la ansiada unidad territorial bajo los reyes, bajo los monarcas Isabel y Fernando, pero también para ellos en ese momento la unidad espiritual, que era un equivalente, incluso más importante, podemos decir, incluso que la propia unidad territorial. Además de esos triunfos militares, 1492 supone, por supuesto, el descubrimiento de América. El descubrimiento de unas tierras que, si bien Cristóbal Colón pensaba en su momento que eran las Indias, bueno, poco tiempo después se observa
que se trata de un continente completamente nuevo, que abrió todo un universo nuevo de experiencias y de posibilidades que van a transformar completamente la historia y el arte, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. Pero además, reflejo de ese florecimiento también en el plano de lo cultural es el hecho de que en ese mismo año 1492 publica su gramática Nebrija. ¿eh? Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, pues la publicación de la gramática de Nebrija no es sino la certificación realmente, pues bueno, de ese florecimiento cultural que se ve plasmado en la primera gramática moderna, ojo, no de España, sino del conjunto de Europa. Algo que será fundamental e imprescindible porque al fijar ya por fin de un modo claro las reglas del idioma castellano, eso va a permitir exportarlo. Y eso con el descubrimiento de América y la colonización va a ser fundamental para convertir al continente americano en hispanohablante, como son hoy en día pues bueno, los habitantes de tantos y tantos países, desde México hasta Chile, ¿no? Bueno, este momento de florecimiento cultural se ve obviamente también reflejado en el panorama artístico, en la aparición de este estilo gótico isabelino o estilo Isabel, como también se le denomina, ¿no? Hay que señalar que, como no podía ser de otro modo, ese florecimiento, pues bueno, tiene también su parte indudablemente económica, comercial, que se ve plasmada en las buenas relaciones con Flandes. Y precisamente a consecuencia de esas buenas relaciones van a venir una gran cantidad de artistas flamencos a trabajar a la península ibérica. Artistas de origen flamenco o de formación flamenca, aunque no necesariamente de origen flamenco, también artistas alemanes, sobre todo del entorno de Colonia, como vamos a ver, y que traen precisamente mediante ese pequeño goteo desde mediados del siglo XV esas características de ese gótico flamígero que se desarrolla en el norte de Europa, extremadamente exuberante, y que poco a poco van salpicando también nuestro gótico, aunque si bien con matices y con un carácter especial que lo diferencia, sin duda alguna, del gótico flamígero francés o del que se desarrolla al norte del continente europeo, ¿no? Bueno, otro elemento fundamental, sin duda alguna, para entender el gótico isabelino es el hecho de que la mayor parte de los grandes edificios, los grandes proyectos arquitectónicos que se llevan a cabo durante este periodo, se hacen bajo patrocinio directo de los monarcas. Es decir, son los reyes los que actúan como mecenas y encargan la creación de una serie de edificios que por ello, precisamente, tienden a mostrar una unidad estilística verdaderamente sobresaliente. Y hablando de estilo, vamos a analizar las características. ¿Cuáles son las características del gótico isabelino? Bien, en primer lugar, tenemos que señalar y dejarlo muy claro que las características generales de las que vamos a hablar a continuación no son completamente extensibles a todos y cada uno de los edificios que se hacen durante este periodo. Quiero decir, hay algunos edificios que muestran unas características, otros muestran otras, en general todas dentro de las características que se enmarcan ahora a continuación, pero no todos los edificios del gótico isabelino tienen por qué mostrar todas y cada una de las características de las que vamos a hablar ahora a continuación. Bien, ¿cuáles son las características del gótico isabelino? Ya hemos señalado la influencia flamenca, absolutamente determinante por la influencia del gótico flamígero norte-europeo. El gótico flamígero en el norte de Europa es de una decoración verdaderamente exuberante, casi barroca en muchos de sus templos. Esto indudablemente crea una exuberancia ornamental que en el caso de muchos templos llega prácticamente a enmascarar el conjunto de la arquitectura, vamos, de la estructura de los templos, ¿no? Todo se ve ornamento, ¿no? Alrededor de ello, ¿no? Aquí vamos a ver que esa profusión ornamental también se desarrolla indudablemente, pero con matices, indudablemente. Para empezar, en el interior de los templos hay que señalar que vamos a ver cómo las bóvedas, sobre todo, son un fiel reflejo de esa mayor complejidad. Las bóvedas de crucería se enriquecen con gran cantidad de terceletes, y eso da lugar a bóvedas, bueno, como por ejemplo la que podemos ver aquí de la Catedral de Plasencia.
fijaros, tenemos bueno, los nervios cruceros y luego tenemos los terceletes secundarios que vienen curvilíneos, zigzagueantes, con las ligaduras que los vinculan, recordar, a las claves. Y bueno, pues con unos diseños cargados verdaderamente de fantasía, de riqueza matemática, indudablemente en sus diseños, que son de una complejidad verdaderamente formidable. Podríamos decir que son la versión hispana, de ese gótico tardío inglés en el que aparecían aquellas bóvedas de abanico tan extraordinarias. Bueno, pues aquí no aparecen las bóvedas de abanico en el gótico español, pero aparecen diseños también de una gran riqueza y complejidad. Lo podemos ver también, por ejemplo, en la bóveda de la Cartuja de Miraflores de Burgos, que tenemos aquí ahora también en la imagen. En este caso, quizá, pues bueno, no hay tantos elementos curvilíneos. Aquí las bóvedas de terceletes se rigen por líneas rectas, pero indudablemente el ornamento de todo el conjunto de la techumbre es más que sobresaliente. Bien, pues esto es precisamente a lo que nos venimos refiriendo, ¿no?, con ese enriquecimiento. En el exterior es quizá donde mejor se deja sentir, de hecho, esa profusión ornamental. Pero frente a ese gótico flamígero norteeuropeo, donde la decoración en general afecta al conjunto del edificio, un elemento característico del gótico isabelino que vamos a ver es el hecho de que la decoración exterior tiende a concentrarse en puntos muy concretos. ¿Cuáles son estos puntos? Fundamentalmente los vanos, en el entorno de las ventanas, pero sobre todo de las puertas, de las portadas, de las fachadas de los edificios, tienden a concentrar una carga ornamental a veces verdaderamente exuberante, de auténtico horror vacui. Magníficos ejemplos de ellos, el Colegio de San Gregorio de Valladolid, que tenemos aquí en la imagen, actual Museo Nacional de Escultura, no podía ser de otro modo, sin duda alguna, con una portada como esta que podemos ver aquí. O, por ejemplo, sin salir de Valladolid, la iglesia de San Pablo, que es otro magnífico ejemplo de lo que da de sí esta riqueza ornamental tremendamente exuberante que se produce durante este periodo. Más allá de esta influencia flamenca, hay que decir que el gótico isabelino viene marcado por otra influencia igualmente poderosa, que es la de la arquitectura renacentista italiana. El humanismo del 480 se está convirtiendo en uno de los grandes motores creativos, sin duda alguna, a nivel mundial, y eso, poco a poco se va dejando sentir en el resto del continente europeo. Ojo, el Renacimiento, aquí, en España, no se considera que aparece hasta el plateresco, que es el estilo que viene justamente a continuación del gótico isabelino que estamos viendo. Pero eso no significa que el Renacimiento no vaya calando lentamente en el estilo gótico que analizamos. De hecho, en cierto modo, tanto el estilo isabelino como el plateresco que viene a continuación son, en cierto modo, dos estilos paralelos, conjuntos, y que sirven de transición, de puente, podríamos decir, desde el gótico instalado en la península ibérica hacia el Renacimiento, que sobre todo ya termina de cuajar llegado el siglo XVI, ¿no? De hecho, hay muchos elementos que tienen en común el gótico isabelino y el plateresco, sobre todo en el aspecto ornamental que venimos mencionando, porque a fin de cuentas no existe una ruptura brusca entre el plateresco y el estilo gótico isabelino. Todo lo contrario, se trata de una transición en la que poco a poco vamos a ir viendo cómo el estilo isabelino va pivotando desde el gótico hasta acabar transformándose en el plateresco, internándose en el Renacimiento. Y el plateresco exactamente igual. Poco a poco evoluciona desde sus versiones más goticistas hasta sus versiones ya más claramente renacentistas a medida que va adentrándose en el siglo XVI. Bien, ¿y cuáles son las características que trae consigo esta influencia italiana y que suma al gótico isabelino? En primer lugar, una característica fundamental tiene que ver con la concepción del espacio interior de los templos. Frente a la tradición medieval instalada en el conjunto de Europa, pero también aquí, por supuesto, en la península ibérica,
de creación de templos, tanto en románico como en el gótico. En general, los grandes templos de varias naves separadas mediante el uso de columnas o de grandes pilares. Por influencia italiana, se impone el modelo de templo que posee una única nave diáfana, sin separaciones de ningún elemento, que permiten, por tanto, un recorrido visual completo del espacio en el interior de los templos. Esto, sin duda alguna, es influencia del Quattrocento italiano, concretamente de los experimentos que vino haciendo eh, eh, Bautista Alberti, y que terminó por plasmar de modo magistral en la famosa iglesia de San Andrés de Mantua, que tendremos la oportunidad de ver el año que viene cuando analicemos el Quattrocento italiano. Bien, pues allí en Mantua creó un gran templo, de unas dimensiones además verdaderamente colosales, que tiene como principal característica el empleo de una única nave, con una gran bóveda gigantesca sostenida mediante enormes contrafuertes, que permite, de hecho, que entre los contrafuertes se ubicasen las capillas. Y eso es algo que también adopta el gótico isabelino. Las capillas pasan a estar colocadas entre los contrafuertes que sostienen los abovedamientos de los edificios. Con ello, la percepción visual de los templos es completamente distinto. Aquí se puede considerar que, desde luego, el gótico isabelino rompe completamente con la tradición medieval para adentrarse en una percepción del espacio interno de los templos característica del Renacimiento, pero que se mantendrá también en los siglos posteriores, todavía durante el barroco, por ejemplo, del siglo XVII. Otro elemento, sin duda alguna, que aparece en el gótico isabelino es la horizontalidad de los edificios. ¿A qué nos referimos? Bueno, típico es, sin duda alguna, de la arquitectura clásica, de la antigüedad, de la arquitectura greco-romana, una percepción más horizontal de la arquitectura que vertical. Los edificios se hacen más a lo ancho que a lo alto, podríamos decir. Eso es algo que el gótico acabó completamente con ello. El gótico tenía un concepto ascensional verdaderamente marcado. Búsqueda de templos cada vez más altos y con una serie de elementos ornamentales, pináculos, agujas, chapiteles, etcétera, que enfatizasen todavía más la idea de la verticalidad del templo. Bien, eso es algo que ahora en el gótico isabelino también se va a frenar. Vamos a ver templos en los cuales, bueno, no quiero decir que los templos sean bajitos, ni mucho menos, o los edificios en general, pero desde luego sí que poco a poco se va prescindiendo de pináculos, agujas, etcétera, y se va buscando una horizontalidad mucho más clara, más sencilla realmente en la percepción del templo. Y las bóvedas realmente interiormente tampoco son tan altas como en el gótico. Lo que se busca sobre todo es ese espacio diáfano del que íbamos hablando, de las naves centrales, y no tanto la altura realmente de las mismas. Esto lo podemos ver muy bien, por ejemplo, y aquí tenemos un ejemplo, en la iglesia de los Jerónimos en Madrid. Fantástico ejemplo precisamente de este periodo. Podemos ver interiormente también esa complejidad de bóvedas de terceletes que veníamos hablando anteriormente. Las capillas, cómo se abren en los laterales debajo de esos arcos formeros. En este caso hay que hablar, bueno, ya lo mencionaremos más adelante, pero de la aparición de una tribuna sobre las capillas, desde las cuales, bueno, ciertos personajes de la nobleza, de la realeza, podían seguir las celebraciones que se llevaban a cabo en esta importante iglesia madrileña. Pero fijaros cómo realmente lo que es el espacio de culto se unifica al eliminar esa separación de columnas o de pilares, que era lo más habitual realmente en el gótico español, ¿no? Dando una sensación, una percepción mucho más diáfana realmente del conjunto del templo. También, bueno, pues vemos efectivamente es un templo gótico, pero la altura, ¿no?, que tiene interiormente no es como la de las grandes catedrales clásicas francesas, ni siquiera es como la altura que puede tener aquí la Catedral de León o la Catedral de Burgos. También es cierto que se trata de una iglesia obviamente mucho más pequeña que estas catedrales, pero no existe tampoco el interés en general de llevar a cabo, pues bueno, edificios que lancen las bóvedas a 40 metros de altura, para nada. Aquí tenemos el Palacio del Infantado, ¿no?, de Guadalajara, que es magnífico reflejo precisamente de esa influencia italiana o renacentista que veníamos hablando, en este caso palaciego, en esa marcada horizontalidad que posee.
no aparecen esos elementos típicos del gótico flamígero que lancen la arquitectura hacia el cielo. La percepción del templo, bueno, en este caso del edificio, perdón, es mucho más horizontal, sin duda alguna, que vertical. Aparte de esto, interiormente, vamos a ver la aparición de un elemento que poco a poco va cobrando cada vez más importancia, que son los patios. En los edificios religiosos ya venía utilizándose el claustro realmente desde el inicio del segundo milenio, ¿no? Realmente. Antes incluso del románico, los monasterios ya comenzaban a hacerse girando en torno a claustros, tanto en la iglesia como el resto de sus dependencias. Pero en los edificios civiles, palacios, por ejemplo, el patio cuadrangular es algo que supone, en cierto modo, una novedad, y que poco a poco se va imponiendo, también como herencia precisamente de la arquitectura palaciega florentina del 480, en el cual, pues poco a poco, debido a las ideas humanistas, se comienza a comparar la idea del patio central como si fuese el foro que actúa en las ciudades. Igual que en época romana el foro era el corazón, el epicentro realmente de la ciudad en torno al cual giraba la misma, se trans, se trasplanta esa idea directamente a la arquitectura civil y se tiende a desarrollar la idea de que el edificio en sí mismo, el palacio, es como una pequeña ciudad en la cual tiene que tener su patio, su foro en el centro y en torno a ella repartir todas las estancias. Patios, por tanto, cuadrangulares que se van a desarrollar, pero algo muy curioso es que durante el gótico sabino se van a desarrollar con dos crujías o pisos con características muy particulares. Aquí tenemos, por ejemplo, el patio del Colegio de San Gregorio de Valladolid, que estáis viendo. Bien, podemos ver esas dos crujías, una inferior, mucho más desarrollada en altura, sin embargo, más sobria en ornamento, y sin embargo, una segunda crujía en la parte superior, más pequeña, pero infinitamente más recargada y engalanada en su aspecto ornamental. Eso es tónica común en general a todos los patios que se hacen en las obras civiles durante este periodo. Precisamente, algo que tiene que ver con la ornamentación es el desarrollo de una ornamentación muy típica, muy característica en el gótico isabelino, que tiene que ver sobre todo con la decoración propagandística. Los reyes católicos son los primeros monarcas españoles que son plenamente conscientes de el favor que les hace la propaganda del arte. Es decir, utilizar el arte como vehículo del poder, para expresar su poder y su riqueza, pero con ello también obviamente su magnificencia, ¿no? Que es el objetivo sin duda alguna final de estas políticas propagandísticas regias, ¿no? Bueno, en este sentido, durante este periodo van a aparecer una enorme cantidad de elementos que nos hacen, cuando tienen su aparición en los edificios, nos hacen muy sencilla la labor de identificar los edificios del gótico isabelino. Hablamos del característico escudo de los reyes católicos con el águila de San Juan colocado detrás. También, pues bueno, esos símbolos que desarrolló Antonio Nebrija del yugo y de las flechas. El yugo por la I de Isabel y las flechas por la F de Fernando. Las granadas, reflejo precisamente de esa unificación política y territorial de la península ibérica tras la conquista de Granada, y así con toda una serie de elementos que poco a poco se van añadiendo tratando de enriquecer toda esa propaganda, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis una imagen que pertenece a la Capilla Real de Granada, ¿no? El lugar donde eligieron para ser enterrados los reyes católicos, donde podemos ver directamente en primer plano, lo estáis observando, como ya hemos mencionado, característico escudo de los reyes católicos, escudo coronado con las armas de Castilla y las de Aragón, y con el águila de San Juan detrás. Y como no puede ser de otro modo, a izquierda y a derecha aparecen el yugo, aquí lo tenemos, y las flechas. El yugo de Isabel y las flechas de Fernando. Y por si acaso fuera poco, nos quedase alguna duda de quién ha construido este edificio, en toda la crestería de la cornisa podemos ver repetido la Y de Isabel y la F de Fernando, ambos coronados, una y otra vez de un modo absolutamente repetitivo, machacón, incansable,
lo que haga falta para que no se nos olvide que estos edificios de patrocinio regio los han hecho Isabel y Fernando. Bueno, otro elemento que aparece muy característico en el gótico isabelino, si bien no es una innovación del gótico isabelino, porque viene apareciendo desde el románico, pero ahora se recupera con enorme fuerza, son los remates ornamentales con forma de bola. ¿Qué es esto? ¿A qué me estoy refiriendo? Fijaros, por ejemplo, volvemos de nuevo a la Capilla Real de Granada. Fijaros en esta columna, ¿no?, de desarrollo helicoidal que tenéis aquí en el fuste, y fijaros como entre las estrías de la columna aparecen esta especie de bolas, ¿no?, de medias esferas embutidas. Bueno, pues esa decoración de medias esferas la podemos encontrar también repetida en muchísimos edificios. No necesariamente en las columnas, aparecen a veces en las fachadas, aparecen en los arcos, en el intrados de los arcos, a veces rematando las esquinas. Como digo, es un elemento que vais a ver repetido muchísimo durante este periodo. Otro ejemplo, aquí no, perdón, lo podemos ver en el famoso castillo de Manzanares el Real, el castillo de los Mendoza. Bueno, pues fijaros en las torres. Mirad las torres en la parte superior, como los muros de las torres vienen rematados también con esas bolas empotradas en el propio muro. Bueno, pues es otra manera distinta de utilizar este recurso ornamental que, como ya digo, se encuentra también de un modo y otro replicado casi hasta la saciedad durante este periodo. Bueno, ¿y cuáles son las obras más importantes que se ejecutan en este periodo? Bueno, pues hay muchas, sin duda alguna, pero quizá las más señeras son las que podemos encontrar en Burgos, la Cartuja de Miraflores, Ávila, el monasterio de Santo Tomás, o también el monasterio de San Juan de los Reyes, en este caso en Toledo, y por supuesto, sin duda alguna, Valladolid, donde simplemente con el Colegio de San Gregorio y la iglesia de San Pablo, que hemos visto anteriormente, encontramos aquí probablemente dos de los ejemplos más espectaculares de lo que significa el gótico flamígero. Bien, vamos entonces a ver algo acerca de estos edificios para tratar de empaparnos bien del gótico flamígero y entender bien su esencia. Quizá uno de los edificios más destacados de este periodo, sin duda alguna, es el monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo. La obra fue ejecutada por un arquitecto de origen flamenco, Juan Guas. Bueno, concretamente no es de origen flamenco, eso es cierto, sino más bien de formación. Él es francés, concretamente es bretón, de la zona de Bretaña parece ser su origen, pero indudablemente en algún momento debió de pasar por Flandes y allí se empapa realmente de las características del gótico flamígero del norte de Europa. El templo es encargado por los reyes católicos, es otro ejemplo de mecenazgo regio, en este caso porque tenían el deseo de haberlo convertido en su panteón, en el lugar donde descansasen sus cuerpos después de muertos. Bueno, obviamente este templo se realiza antes de la toma de Granada porque finalmente los reyes católicos, después de conquistar Granada, decidieron ser enterrados en la capilla regia de la capital granadina, ¿no? De tal modo que hoy en día pues, no es un mausoleo de los reyes católicos y por tanto queda simplemente como iglesia monástica, como iglesia conventual, ¿no? Bueno, el templo se erige para conmemorar el nacimiento del príncipe Juan, el malogrado príncipe Juan, que debido pues, bueno, a su prematura muerte no llegó a ser heredero. La herencia recayó sobre su hermana, sobre Juana, que será recordada por la historiografía como la loca, pero también como conmemoración de la batalla de Toro ganada en el año 1476. Batalla que se ganó contra las tropas portuguesas del rey Alfonso V que apoyaban a Juana la Beltraneja. La que, bueno, hubiera tenido que ser, en teoría, legítima heredera al trono español, pero que, bueno, pues Isabel la Católica, debido a la fuerza de sus armas y de los apoyos que logró, pues bueno, logró vencer a sus partidarios, como digo, al rey Alfonso y al príncipe Juan de Portugal, que eran sus grandes valedores, de tal modo que, bueno, pues ella, siendo niña, quedó recluida en un monasterio y va a ser Isabel la que herede el trono castellano, ¿no? Bueno, este templo es magnífico ejemplo de lo que supone realmente el gótico isabelino. Interiormente tenemos un templo con todas las características que hemos venido hablando. Tenemos un templo de una única nave que tiene
capillas abiertas en los laterales entre los contrafuertes del templo. Fijaros además en el abovedamiento, en la parte superior, la riqueza de las bóvedas de terceletes que se desarrollan. Y también vamos a encontrar además una decoración ornamental de una gran riqueza. En primer lugar, se puede apreciar, bueno, esta imagen no es precisamente donde mejor se ve, pero después lo vamos a ver señalado, pero bueno, en todo caso, por aquí, justo debajo de esta línea de imposta que marca la balaustrada de la parte superior, bueno, aparece una franja epigráfica con un texto conmemorativo. Y bueno, que eso es una adaptación realmente del arte islámico. El arte islámico, debido a su aniconismo, bueno, pues se centró sobre todo en la epigrafía como elemento ornamental. Bien, pues eso es algo que se encuentra aquí también, en este templo. Algo que, bueno, es algo poco habitual y que lo caracteriza, por así decirlo. Aparte de eso, también vamos a ver cómo hay una gran riqueza escultórica, que en este caso se debe al escultor Egas Cueman, que es habitual colaborador de Juan Guas, no solo en esta obra, sino en otras, y que nos deja un ornamento escultórico de una riqueza verdaderamente extraordinaria. Aquí tenéis, por ejemplo, una franja de la decoración heráldica que se puede ver colocada en la parte del crucero del templo. Bien, aquí se puede ver muy claramente en la parte superior, fijaros, esa banda epigráfica de la que veníamos hablando. Y debajo, ¿qué encontramos? Bueno, pues ya lo estáis viendo. El escudo de los monarcas, de los reyes católicos, coronado con el águila de San Juan detrás. Ojo, que me ha pasado en más de una clase. Gente que al ver ese escudo dice, anda, mira, como el escudo de Franco. No, no es el escudo del general Francisco Franco, en absoluto. Lo que pasa es que, bueno, en el escudo de España de la época del franquismo se copió la idea de colocar el águila de San Juan detrás del escudo, tratando de imitar precisamente a los reyes católicos. Pero el escudo en sí mismo no tiene nada que ver, el escudo de España que se utilizó durante el franquismo, con el escudo que empleaban los reyes católicos. Y en la parte inferior, aquí lo podemos ver, el yugo y las flechas. Repetido hasta la saciedad. Vamos a ampliarlo un poquito para que podáis ver mejor. Aquí lo vais a ver, ese yugo con las flechas, con unos leones que aparecen aquí agachados mirando con fiereza hacia el espectador. Bueno, el león también como símbolo de la realeza, indudablemente, y que viene aquí pues acompañando al escudo de los monarcas. Aquí tenemos bien visible la parte precisamente de la cabecera, donde podemos encontrar, bueno, un altar ligeramente sobreelevado, elemento característico también durante todo este periodo, pero sobre todo me gustaría llamar vuestra atención sobre la riqueza ornamental de los pilares. Los pilares y las trompas que se ubican en la parte superior y que van a dar paso al gran cimborrio que vamos a poder contemplar a continuación, nos están reflejando precisamente esa riqueza ornamental de la que veníamos hablando. Exteriormente los templos parecen bastante sobrios, a excepción de esa zona de portadas donde se suele concentrar la decoración. Interiormente, bueno, hay templos más ricos en cuanto a decoración que otros, pero en el caso, pues bueno, de este templo es visible realmente que, bueno, pues se creó, pues bueno, con gran primor, por así decirlo, toda la decoración, precisamente probablemente por esa idea que tenían los monarcas de haber convertido este templo en su mausoleo de descanso. Un elemento que también es muy habitual dentro de la arquitectura de este periodo es la aparición de una cierta jerarquización en los espacios religiosos. ¿A qué me quiero referir? Bueno, los reyes católicos, a diferencia de los monarcas que había habido anteriormente, cuando acuden a las ceremonias de los templos, no lo hacen desde la parte inferior, en los que ellos quedan a menor altura que el presbiterio, es decir, el lugar donde se encuentra el poder religioso, sino que van a pedir que se desarrollen en los templos de su patrocinio a los que ellos acuden estructuras, balconadas o coros, por ejemplo, que se desarrollan en altura, desde los cuales ellos puedan asistir a los oficios religiosos a la misma altura que la Sagrada Forma, es decir, que el punto en el que se encuentra la custodia
Esto es una parte importantísima que nos revela precisamente el discurso político que traen consigo los reyes católicos de reivindicación de la monarquía frente al poder de la Iglesia. Los reyes no se colocan debajo de los clérigos, como ha sido habitual hasta este momento, sino que se colocan por encima de los clérigos a la misma altura que, que la custodia. Con ello quieren señalar que se iguala el poder temporal o terrenal de los reyes al espiritual de la Iglesia. Al fin y al cabo, el poder de los monarcas también emana directamente de Dios. Ya está plenamente asentada la idea desarrollada durante la Edad Media de que los reyes, si lo son, es por la gracia de Dios. Por tanto, su poder tiene que ser comparable, por así decirlo, al del mismísimo Papa. El Papa reina sobre todos los cristianos, pero ellos reinan sobre todo su territorio en la misma igualdad realmente de poder. Bueno, el cimborrio, que podemos ver en esta imagen, en la parte superior, viene a ser en cierto modo la idea la metáfora arquitectónica de la corona. Encontramos una bóveda estrellada, de una enorme riqueza, elevada sobre esas grandes trompas que podéis ver ahí que generan ese cimborrio completamente octogonal. Como recordaréis de pasadas clases, diferencia entre trompas y pechinas, ¿no? La pechina convierte el espacio cuadrangular del crucero en un espacio normalmente directamente circular para la colocación de un tambor sobre el que se levante una cúpula o otra estructura, que también puede ser un cimborrio, ¿no? Pero generalmente cúpula, en ese caso sobre tambor. En el caso de las pechinas, de más clara tradición medieval, sobre todo de gran profusión románica, lo que hacen es transformar, perdón, las trompas, quiero decir, lo que hacen es transformar ese espacio cuadrangular del crucero en un espacio octogonal sobre el que se levanta el cimborrio. Bueno, pues tanto las propias trompas como el cimborrio y los elementos de alrededor tienen una profusión ornamental también verdaderamente reseñable, ¿no? Además, hay que decir que las nervaduras de la parte superior del cimborrio, aunque en esta imagen no se aprecian bien, vienen a caer sobre unas ménsulas con forma de angelitos, ¿no? Algo que es bastante característico del gótico flamenco. Y aquí tanto Juan Guas como Egas Cueman, como buenos representantes de ese estilo, nos han transmitido. Otro elemento, por ejemplo, podemos ver aquí, son esas cabecitas de querubines. Aquí, precisamente formando parte de los capiteles, realmente del interior. ¿eh? Y un elemento escultórico curioso, podríamos decir, que tiene el templo, es el hecho de que en el coro de la iglesia, justo delante de la balaustrada, se encuentra esta pequeña escultura que tenéis aquí, que, parece ser, es una escultura que retrata a Juan Guas, al arquitecto. Esto, hasta este periodo del que estamos hablando, es algo prácticamente impensable. Que el arquitecto se retrate a sí mismo en el templo es un reflejo del avance de las corrientes del pensamiento humanista y de la reivindicación del ego del artista, de este caso del arquitecto, que se hace plasmar también escultóricamente en el interior del templo. Cuenta además el monasterio de San Juan con un claustro que se encuentra dentro de las joyas, podríamos decir, del estilo gótico isabelino. Bueno, claustro siguiendo los parámetros que ya hemos hablado. Patio con dos crujías, una de mayor altura en la parte inferior y una más pequeña, pero más ornamental en la superior. Bueno, en este caso lo de la ornamentación podemos decir que queda todavía al 50%. En la parte inferior encontramos esos vanos, divididos mediante esas tracerías, como si fuesen geminados, que lo están enriqueciendo sin duda alguna enormemente. A priori, la crujía superior, con esa balaustrada sencilla, de un aspecto más sobrio, pero fijaros en los arcos mixtilíneos, por ejemplo, que la componen. Y por supuesto, otra cosa que no debemos olvidar, fijaros, vamos a ampliarlo un poquito, que no se vaya a ver demasiado bien, pero como no podía faltar en un edificio creado por los Reyes Católicos, ni siquiera en el patio, la aparición del escudo de los monarcas con el yugo
y con las flechas, como estáis viendo justamente aquí. Otro elemento muy destacable es que esa crujía superior posee un artesonado mudéjar que es una verdadera joya. Uno de los mejores artesonados mudéjares de este periodo, por la calidad, por la riqueza además del ornamento que posee. Bueno, pues es un elemento sin duda alguna a destacar y que muestra esa fusión cultural además que representa el gótico isabelino, dando cabida también a elementos, porque este no es ni mucho menos el único caso en este periodo que incorpora un artesonado de estilo árabe, de estilo mudéjar dentro de la arquitectura. Otro templo emblemático de este periodo es el monasterio de Santo Tomás de Ávila. Bueno, este es un templo emblemático por varias razones. En primer lugar, aquí es donde se reposan los restos del malogrado príncipe Juan, el primogénito de los reyes católicos. Pero además, este templo resulta que bueno, en las tierras abulenses se convierte el monasterio en una residencia de verano de los reyes católicos, donde acuden en más de una ocasión, y además se va a convertir, bajo el auspicio de la orden de los dominicos, en el centro neurálgico de la Inquisición española. Aquí tenemos el caso de un templo que no está ejecutado por un arquitecto flamenco, sino por un arquitecto abulense además, como fue Joaquín de Solórzano. Sí que es cierto que él había sido discípulo de Juan Guas, había trabajado ya con él en alguna que otra obra, entonces la influencia, sin duda alguna, de este arquitecto es patente dentro de la obra. El templo se funda en el año 1480. Realmente la iniciativa parte del tesorero de los Reyes Católicos, Hernán Núñez de Arnalte, quien en su testamento otorgó poderes a su esposa María Dávila y sobre todo a Fray Tomás de Torquemada, para que en su nombre creasen este convento de dominicos en honor a Santo Tomás de aquí, ¿no? Bueno, la fachada, fijaros, es bastante austera, ¿no? Recuerda, aunque sea vagamente, a las fachadas características cistercienses, del último románico, con esa estructura en forma de H, muy característica, con ese óculo que ilumina el templo desde los pies, y es un templo en general muy sobrio. Ahora bien, fijaros en el remate de esas bolas características que habíamos hablado para el gótico isabelino. Por supuesto, el escudo de los reyes católicos, el yugo de Isabel, las flechas de Fernando, tampoco podían faltar en un templo de patrocinio regio. Interiormente, el templo es mucho más modesto que el toledano, pero desde luego la sencillez también que tiene de líneas le da una sensación de solemnidad y además de grandiosidad verdaderamente extraordinaria. Es un templo de planta de cruz latina con una sola nave, también tiene capillas abiertas a la nave principal en los laterales, 4 capillas a cada lado y luego pues bueno, un crucero desarrollado con una gran bóveda, como podéis ver, de terceletes en la parte superior. Bueno, esa zona del crucero donde justo en la parte inferior, si observáis, está el sepulcro del príncipe Juan. Bueno, el sepulcro y lo que es la decoración escultórica en general, esto es algo que abordaremos en el tema de la escultura. De momento nosotros nos vamos a centrar en los aspectos puramente arquitectónicos. Pero simplemente, bueno, por señalar, pues bueno, vais a ver también al frente, muy llamativo, verdaderamente espectacular, el gran retablo desarrollado por Pedro Berruguete, que fue uno de los grandes artistas, sin duda alguna, de este periodo, y que compone, pues bueno, una de las grandes joyas que custodia este templo junto con el sepulcro del propio infante Don Juan. Bueno, aquí podemos ver el templo, ¿no? Desde la parte de abajo, ¿no? Concretamente estamos debajo del coro, donde se toma esta imagen, y se puede ver precisamente las capillas laterales cómo se abren a la nave principal. Un elemento muy curioso es que si os fijáis, la custodia queda en la parte superior, por encima pues bueno, de este gran arco carpanel que está abriendo pues bueno, ese espacio justo debajo del altar. Aquí encontramos otro altar con la custodia. Bueno,
típico de la arquitectura de este momento. Y ya lo hemos mencionado, precisamente hablando de San Juan de los Reyes. Los reyes se colocan a la altura de la custodia. Y ellos en este caso, pues bueno, tenían su lugar para acudir a las ceremonias del templo, precisamente en el coro que se encuentra a los pies del templo, justo sobre el punto en el que está tomada esta imagen. Pero sin duda alguna, uno de los elementos más extraordinarios que tiene este monasterio son sus claustros. Tiene sobre todo, de los tres claustros que tiene dos que sobresalen por su decoración. El primero de ellos es el claustro de los Reyes, que tenéis aquí en la imagen. Un claustro, cuya ornamentación viene marcada sobre todo por esa decoración de bolas que venimos mencionando y que aquí queda perfectamente visible cómo queda empleada. Y luego, sobre todo, el más bello, el más ornamental de todos los claustros, el llamado claustro del silencio, que tenéis aquí en la imagen. Que si bien el cuerpo inferior es muchísimo más sobrio, destaca el cuerpo superior. Aquí en el cuerpo superior, ¿qué es lo que encontramos? Vamos a ver si ampliamos. Perdón, no es esto precisamente lo que yo quería hacer. Vaya, la tecnología se ha vuelto ahora en mi contra. Vamos a ampliar aquí, ahora sí. Fijaros, ¿qué encontramos? Pues encontramos esa crujía superior, a base de esos arcos mixtilíneos tan característicos. Bueno, en este caso casi más bien un carpanel ondulado que podemos ver aquí, con esas columnas que vienen sosteniendo también esa decoración de bolas que va recorriendo los arcos. Y en la parte de la balaustrada, lo que encontramos, una vez más, se vuelve a repetir, lo podemos ver muy claramente, el yugo, las flechas y en este caso el escudo de los dominicos, que son los regentes del monasterio. Ahora sí, pasamos al siguiente edificio destacable de este periodo, que es la famosa Cartuja de Miraflores, de Burgos, que es obra de Simón de Colonia, el mismo arquitecto que hiciese el primer cimborrio de la Catedral de Burgos. Digo el primer cimborrio porque el actual es el segundo cimborrio que se hizo después de que el que fuera obra de Simón de Colonia colapsase a comienzos del siglo XVI. Bueno, esta cartuja de Miraflores fue elegida como lugar de enterramiento del rey Juan II de Castilla, el padre de Isabel la Católica. Y por ello, pues es un templo que es engalanado, adornado, por una serie de conjuntos. Para empezar, el sepulcro del propio rey, verdaderamente fastuoso, sin duda alguna, donde la reina católica interviene aportando gran cantidad de dinero. El templo, realmente el edificio, es un edificio bastante pequeño y exteriormente bastante austero, incluso podríamos decir. Lo único que llama la atención, sin duda alguna, es el desarrollo de la crestería y los pináculos en la parte superior que vienen rematando los contrafuertes que podemos ver. Pero en general, no se puede decir, desde luego, que el exterior de la Cartuja de Miraflores de Burgos sea muy recargada, ¿no? Eh, Sobre todo, lo más llamativo, desde luego, es la portada. Aquí tenemos la imagen de acceso. Bueno, esta portada que tenéis aquí inicialmente pues, se encontraba en el transepto sur, pero posteriormente fue trasladada a los pies del templo, donde podemos ver pues, bueno, una mayor riqueza ornamental, sobre todo en la aparición de ese conjunto escultórico que representa esa piedad, ¿no? Esa representación de Cristo muerto en las manos de la Virgen a los pies de la cruz. Pero también, bueno, pues esos motivos heráldicos que vuelven a aparecer en la parte superior con el escudo de Castilla y León y las cadenas, que ya hemos hablado, que es otro elemento muy típico precisamente del periodo del reinado de los reyes católicos. El abovedamiento, ya hemos hecho referencia a él en las características del tema, ese abovedamiento bastante complejo, hecho con bóvedas de crucería ricamente ornamentadas mediante todos esos terceletes, también pues, bueno, todas esas tracerías, ¿no? Que a modo de cardillos vienen recorriendo el intrados de los arcos.
Y sin duda alguna, ¿no? Si hablamos de gótico isabelino, uno de los elementos más destacados y más extraordinarios que podemos encontrar es el famoso Colegio de San Gregorio de Valladolid. Este Colegio de San Gregorio es actualmente el Museo Nacional de Escultura. No podía haber una sede mejor. La portada de este edificio vale por sí misma realmente como un museo. Aquí trabajan Juan Guas y Simón de Colonia. La fachada es sin duda alguna uno de los mejores ejemplos del arte isabelino, uno de los grandes logros que encuentran en esa riqueza ornamental aquí en Valladolid, verdaderamente su epicentro, podríamos decir, haciendo fachadas para sus templos que tienen un diseño, bueno, que por sus características se reconoce como fachada de tipo telón o tipo retablo, puesto que comienza a imitar los retablos que se desarrollan en el interior de los templos. Aquí podemos ver ampliada esa decoración escultórica de la fachada. Llama la atención en primer lugar la simetría del conjunto. A derecha e izquierda podemos ver cómo los espacios y los elementos se repiten una y otra vez, marcados, eso sí, en el centro por la aparición de un conjunto en el que aparece de nuevo el escudo de los Reyes Católicos sostenido mediante leones, el águila de San Juan, pero aparece en medio de un árbol que representa el árbol de la teología. Es un granado. Es un granado en el que aparece una serie de putti, de niños, que están cogiendo los frutos de la granada en torno a una fuente, que sería pues la fuente de la sabiduría, de la que emana precisamente el árbol de la teología. El árbol es un granado, no podía ser de otro modo, por las connotaciones religiosas que tiene el granado en sí mismo dentro de la teología judio-cristiana, pero además, sobre todo también por las connotaciones políticas y propagandísticas que tiene para los propios reyes católicos, ¿no? Bueno, otro elemento, sin duda alguna, imprescindible del Colegio de San Gregorio es el claustro. Este gran claustro dividido una vez más en dos crujías, ya hemos hablado, la inferior, de mayor tamaño, mayor monumentalidad, más sencilla, con esas columnas helicoidales, que le dan ese aspecto realmente tan esbelto, con esos arcos carpaneles que lo están componiendo, pero además tenemos la crujía superior, donde aquí sí encontramos bueno, una carga escultórica verdaderamente extraordinaria. Fijaros en el conjunto, aquí podemos ver una imagen ampliada, pero vamos a ampliarla incluso un poquito más para verla todavía en más detalle. De arriba a abajo, escudo de los Reyes Católicos, yugos, flechas, como no podía ser de otro modo, pero fijaros en los vanos, cómo quedan partidos, quedan geminados mediante estos elementos ornamentales hechos en piedra, que bueno, están completamente calados y están representando esas flores de lis, emblema de la pureza, con esos amorcillos que parece que están como si estuviesen colgados de lianas, balanceándose. Bueno, es un elemento que hace referencia indudablemente a la estatuaria del Renacimiento, donde esos amorcillos, angelitos, también putis, bueno, tienen una profusión verdaderamente extraordinaria. Fijaros también en la balaustrada, el diseño geométrico que posee, también de una gran riqueza, más vinculado sin duda alguna al lenguaje gótico. Y finalmente, pues bueno, esa cadena que aparece recorriendo la parte inferior, que ya hemos mencionado también, es un elemento típico del ornamento de los templos del gótico isabelino. No nos podemos ir de Valladolid sin pasar por la iglesia de San Pablo, que es otro de los grandes hitos, sin duda alguna, del gótico isabelino. Este templo fue creado a finales del siglo XV, concretamente entre los años 1445 y 68, en sustitución de un templo muy anterior, de un templo que fue creado en el siglo XIII por Violante de Aragón, la esposa del rey Alfonso X el Sabio, que, bueno, debido a que su madre, María de Hungría, pues bueno, tenía cierta vinculación con la orden de eremitas de San Pablo, pues decidió crear aquí el primer monasterio dedicado a esta orden religiosa de procedencia húngara y austriaca. Bueno, es el primero, ¿no? La iglesia, como ya digo, sin embargo, es la segunda, ¿no? En el siglo XV se decide reactualizar el templo, se derriba la iglesia antigua, que debe ser una iglesia, pues bueno, al ser una orden mendicante, pues entendemos que una iglesia mucho más austera, sencilla, cuando no incluso pobre, realmente podríamos decir, sin duda alguna, que la actual. La iniciativa, en este caso, no es una iniciativa directamente regia,
sino que la iniciativa de la construcción del templo parte de Fray Juan de Torquemada, el tío del que será el famoso inquisidor general de Castilla, Tomás de Torquemada. Él es el que sufraga de su propio bolsillo las obras para la construcción de este templo, gracias sobre todo a las bulas papales que se venían extendiendo en ese momento y que pues tantas ampollas habrán de levantar en el plano teológico por toda Europa, para empezar, dentro ya de pocos años, de manos de Martín Lutero y de los protestantes, ¿no? Que será uno de los elementos que sin duda alguna más critiquen de este periodo. Pero lo cierto es que esas bulas papales permitieron a la Iglesia concentrar una gran cantidad de riqueza que van a producir no solo el esplendor de Roma, de la Roma de finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, con las grandes obras que los papas dirigen allí, sino también, en el caso de España, de este templo. Un templo que, sin embargo, ha tenido una mala suerte histórica extraordinaria. Ha sido muy maltratado. Para empezar, en el siglo XIX, con la invasión francesa. Las tropas de Napoleón profanaron el templo, profanaron el convento y causaron gravísimos daños. Pero además, después, pocos años después, concretamente en el año 1835, es desamortizado en la primera gran desamortización de Mendizábal. Y eso supuso, fijaros, que el convento fuese transformado en un presidio, lo cual produjo unos daños terribles y posteriormente se decidió demoler el conjunto del monasterio y afortunadamente, eso sí, se salvó la iglesia, se salvó el templo y gracias a ello podemos todavía hoy en día observarlo. Sí que es cierto que no terminan ahí las desgracias. Un incendio en el año 1968 arrasó buena parte del interior del edificio. De tal modo que el templo que vemos en la actualidad es fruto de intensas restauraciones que se han llevado a cabo en las últimas décadas, sobre todo ya en las dos últimas décadas. Es el momento en el que se han hecho las intervenciones más profundas en el templo para tratar de devolverle al menos una parte, si no la totalidad, de ese esplendor que había tenido en el pasado. Interiormente, en esta imagen podemos ver que es un templo típicamente isabelino. Nos encontramos ahora mismo bajo el coro, en la imagen que estamos viendo, y podemos ver un templo de una única nave, con coro elevado a los pies, y las naves abriéndose en los laterales. Aquí podemos ver una imagen a la derecha en la que se ve precisamente el templo hacia los pies. Se ve además aquí muy bien la riqueza también de la ornamentación de la bóveda de crucería, la bóveda de terceletes, en este caso que tenemos cubriendo el templo, y se puede ver la gran dimensión que tiene el coro en la parte inferior, en la parte posterior del templo. Pero sin duda alguna, igual que sucede con el Colegio de San Gregorio, el principal atractivo de este templo es la ornamentación de la fachada. Inicialmente parte del taller de Juan de Colonia, que vino a concluirla allá por el año 1500. Sin embargo, lo cierto es que no todo lo que vemos en la actualidad pertenece al taller de Juan de Colonia. Veréis, hubo una intervención posterior que se hizo durante el siglo XVII, comienzos del siglo XVII, bajo el auspicio del duque de Lerma, y de tal modo que hoy en día es fácilmente visible que hay un ritmo muy diferenciado en la fachada, que se puede dividir en dos partes. Más o menos en esta línea de imposta que vemos aquí, podemos ver como hacia abajo aparece una ornamentación con un lenguaje típicamente goticista, mientras que hacia la parte superior aparece un lenguaje mucho más racional, mucho más ordenado, característico sin duda alguna del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que la parte inferior, efectivamente, y la portada, también la vamos a ver ahora, pertenecen al taller de Juan de Colonia, pero esta parte superior, fue un capricho, vamos a decir, del duque de Lerma, que decide que se engalane esa parte superior también de la fachada del templo con una serie de conjuntos escultóricos que en principio no habían sido diseñados para este templo, sino que fueron acoplados realmente, vamos a decir, y que están vinculados probablemente con el taller de Gil de Siloé, que es otro de los grandes escultores precisamente de este momento, ¿no? Entonces, el resultado es una fachada riquísimamente ornamentada, pero como decimos, donde se pueden ver claramente dos patrones distintos en la confección.
Sin duda alguna, lo más llamativo, lo más fastuoso es la portada, con un barroquismo espectacular que llega al auténtico horror vacui. Prácticamente no queda ningún elemento sin cubrirse mediante esculturas o elementos de algún tipo. Bueno, dentro de este gran conjunto de la riqueza de la portada, ¿qué es lo que podemos destacar? Pues sobre todo el conjunto principal que hay sobre la puerta, en el que aparece la coronación de la Virgen, en la presencia de Fray Alonso de Burgos, que aparece arrodillado en compañía de los dos santos Juanes, de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, acompañado junto con ángeles. Aquí lo podemos ver ampliado, y aparece pues bueno esa coronación que podéis ver aquí, y aquí pues bueno aparecen los santos Juanes, también los laterales, y hablamos bueno de esos ángeles que sostienen también motivos heráldicos. Bueno, uno de los conjuntos escultóricos sin duda alguna más ricos y más notables, sin duda alguna, de los que podemos ver no solo en España sino en el conjunto de Europa durante este periodo. Pasamos ahora por Castilla-La Mancha y nos vamos a Guadalajara. Concretamente nos encontramos ahora frente al famoso Palacio de los Duques del Infantado. Bueno, es el palacio que pertenecía a la poderosísima familia de los Mendoza. Concretamente fue mandado edificar por Íñigo López de Mendoza y Luna, que fue el segundo duque del Infantado, y manda construir este edificio a finales del siglo XV. ¿Quién es el arquitecto? Pues ya un viejo conocido para nosotros, Juan Guas, el arquitecto sin duda alguna de moda en este momento y al que bueno, se le deben muchas de las grandes creaciones de este periodo. Bueno, este Palacio de los Duques del Infantado se sale con respecto a los edificios que hemos visto antes, en que no es un templo religioso, sino que estamos ante una obra de carácter civil, un palacio. Y aquí, pese a que la influencia, sin duda alguna, flamenca y gótica y sabrina está presente, eso es obvio, lo que es la estructura realmente del edificio, podemos decir que está muy influida por las corrientes que poco a poco se van abriendo paso del Renacimiento italiano. La horizontalidad del templo, el hecho de colocar una galería en la parte superior a imitación de los palacetes florentinos, aunque en este caso el lenguaje ornamental sea puramente gótico y no renacentista, nos transmiten pues cómo está cambiando precisamente el arte peninsular en este momento y cómo poco a poco el Renacimiento va a ir desplazando al gótico hasta convertirse realmente en el estilo arquitectónico de moda. Aparece un estilo marcadamente hispano en este templo, por el tipo de decoración que tiene, de ornamentos. Aparece una mezcolanza tal que realmente no podemos decir que el Palacio de los Duques del Infantado sea un gran ejemplo de arquitectura de gótico flamígero, como tampoco sin duda alguna de arquitectura renacentista. Es típicamente hispana, típicamente hispana. Aparecen elementos, como ya hemos dicho, tomados del Renacimiento italiano, pero sobre todo la ornamentación, que aquí queda mucho mejor a la vista, está tomada de la más pura tradición del gótico flamenco. Bueno, aparecen, sin embargo, por ejemplo, esa especie de diamantes o de cabezas de clavo que podemos ver aquí en la fachada, que aunque tienen algún ejemplo parecido en algún palacio italiano, en este caso los expertos consideran que son de herencia morisca. Parecen realmente las tachuelas que son colocadas en el cuero, en el trabajo de la marroquinería, ¿no? Tan característica precisamente de las comunidades islámicas que están asentadas todavía en la península ibérica durante este periodo, ¿no? Debido pues, bueno, a esa fusión realmente de elementos que posee el Palacio del Infantado, se considera como uno de los mejores ejemplos de la personalidad independiente de este gótico isabelino o hispano flamenco que podemos encontrar en toda la península ibérica. Aquí tenemos una vista de la galería, en la parte superior, galería Mirador, donde se pueden ver pues, bueno, esos vanos, esas ventanas, que quedan geminadas mediante la incorporación de unas esbeltas columnillas que sostienen la tracería de la parte superior
Y como ya decimos, pues bueno, pese a que la ornamentación es típicamente flamenca, el hecho de disponer de esa galería en la parte superior del templo, a lo que nos está remitiendo es a los típicos palacetes de Flandes. Pero sin duda, de este Palacio del Infantado, lo mejor está en su interior, el patio. Es otra de las grandes joyas del gótico isabelino. Aquí encontramos de nuevo la fusión del lenguaje renacentista con lo más exuberante del último gótico. Si empezamos de abajo a arriba, en este caso, fijaros, encontramos unas columnas de orden toscano, típicamente dóricas con el fuste con el fuste liso, al estilo precisamente de lo que se está imponiendo en ese momento en el corazón de Italia. Se denomina a ese tipo de columnas orden toscano porque precisamente es en la Toscana, con Florencia como su epicentro, desde donde comienza la difusión de ese nuevo estilo que nos remite a la antigüedad, pero frente a las columnas de la antigüedad que llevaban siempre el fuste estriado, el fuste acanalado, ya fuese arista viva o pulida, pero en todo caso estriado, la moda que se impone desde la Toscana es la de emplear los fustes completamente lisos. Y en el caso del dórico, y a diferencia del estilo clásico greco-romano, el dórico toscano sí tiene basa. No arranca directamente desde el fuste como sucede en el mundo griego. Si ascendemos, encontramos una riqueza ornamental verdaderamente extraordinaria. Fijaros cómo aparecen, bueno, un discurso bastante parecido, donde aparecen, vamos a ampliarlo para verlo mejor, unos leones, que aparece aquí, en este caso, pues bueno, junto con los escudos de los Mendoza y de los Luna, que se personifican en el artífice del palacio, aparecen estos leones, símbolos sin duda alguna de poder, de realeza, la decoración de bolas que veníamos hablando en estos arcos mixtilíneos que podemos ver aquí, fijaros en la balaustrada de la parte superior. Y bueno, en el cuerpo superior, en la crujía superior, en vez de leones, lo que encontramos son grifos. El grifo es un animal mitológico, fantástico, que tiene la mitad delantera del cuerpo de águila, tiene cabeza de águila, alas y las patas delanteras son de águila, mientras que el cuerpo y los cuartos traseros son también de león. Y también es un símbolo que tradicionalmente se ha venido asociando a la realeza desde la antigüedad. Y en Madrid, ¿qué encontramos? Pues aquí encontramos también dos ejemplos de gran belleza dentro de este gótico isabelino. El primero, sin duda alguna, y el probablemente más conocido, probablemente por lo fotogénico, es el famoso castillo de Manzanares el Real. Este castillo es conocido también como el castillo de los Mendoza, dado que, bueno, aunque Manzanares el Real era una propiedad de realengo, pertenecía en principio a los monarcas españoles, bueno, pues estos cedieron el realengo en favor de la familia de los Mendoza, que se hicieron aquí un castillo. Bueno, esta es la segunda construcción que se hacen de tipo palaciego, porque lo cierto es que el castillo de los Mendoza no tiene una funcionalidad, vamos a decir, puramente militar. Bueno, el templo es edificado en primer lugar sobre una iglesia románica mudéjar, que quedó integrada dentro del interior de la estructura. Los restos hoy en día son muy poco visibles realmente. Y vino a sustituir también a un castillo anterior que ya habían hecho, como ya digo, la propia familia de los Mendoza. Juan Guas, de nuevo, el arquitecto, emplea lo mejor realmente del lenguaje gótico isabelino, en este caso a un edificio que está a caballo entre el palacio y el castillo. Bueno, se considera de hecho a este edificio como el precedente del Palacio del Infantado de Guadalajara, que es cronológicamente ligeramente posterior a este castillo de Manzanares el Real. Podemos ver, de hecho, esa galería mirador en la parte superior, que tiene un parecido más que notable con el Palacio del Infantado, pero incluso en las columnas, en las semicolumnas que podemos ver, y en la parte de la balaustrada, diríamos, bueno, del pretil, ¿no? Realmente, podemos ver ese diseño característico de rombos de diamantes, aquí mucho más juntos entre sí, que también aparecen justo en la fachada del palacio de los duques del Infantado, ¿no? Interiormente, el castillo no es tal, se convierte en palacio.
un palacio al gusto precisamente pues, de la moda, realmente a caballo entre el gótico y el renacimiento que venimos hablando, donde podemos ver de nuevo ese patio dividido en dos crujías, con mayor sencillez realmente en el aspecto ornamental que otros edificios, como es el caso del Palacio de Infantado, que hemos visto anteriormente, pero que transmite sin duda alguna la idea de la riqueza y el poder que deseaban mostrar la familia de los Mendoza. El edificio, de hecho, bueno, tiene elementos característicos de las fortificaciones, de los grandes castillos, pues tiene tiene en la parte superior hoy lo diré, madre mía, disculpadme, bueno, tiene sus torres, tiene sus saeteras, barbacanas, aspilleras, pero lo cierto es que este castillo se construye en un momento en el que ya realmente en el corazón de Castilla, el mismísimo centro como es Madrid, hay un periodo realmente ya de paz. Han acabado las grandes guerras nobiliarias, no hay una amenaza realmente desde el punto de vista pues bueno, del Islam en la parte inferior de la península. Sobre todo el castillo lo que trata es de reflejar precisamente la imagen de poder, de fuerza que tiene la familia de los Mendoza en este momento. Bueno, y el último ejemplo que vamos a abordar es la famosa iglesia de los Jerónimos de Madrid. Bueno, lo único que queda de lo que fuera en su día un gran monasterio, cuyo claustro fue pues bueno, recientemente restaurado y rescatado para pasar a formar parte del Museo del Prado, donde se encuentran hoy en día precisamente la colección de escultura del Museo del Prado. El templo, el monasterio de los Jerónimos, que vemos en la actualidad, fue construido en época de los Reyes Católicos, pero lo cierto es que este es el segundo monasterio de los Jerónimos. El primero fue creado con el patrocinio de Enrique IV y bueno, y concretamente pues bueno de su valido, de Ventral de la Cueva. Y bueno, pues se encontraba en un lugar bueno, casi diametralmente opuesto de la ciudad de Madrid donde se encuentra en la actualidad. Se encontraba en las orillas del Manzanares, en las proximidades de lo que hoy en día es Puerta de Hierro. Bueno, pues ahí es donde se creó el primer monasterio jerónimo, pero bueno, los monjes parece ser que bueno, ya en época de los Reyes Católicos elevaron una súplica a los monarcas de que por favor les cambiase la ubicación del monasterio, porque al parecer debido a la cercanía del río Manzanares, no solo padecían de ciertos achaques provocados por la humedad del río, sino que además cuando había buen tiempo parece ser que esa zona había mucho mosquito y en aquella época no debemos olvidar, también aquí en Castilla, los mosquitos transmitían la malaria que existía. Y parece ser que eso llevó a enfermar habitualmente a la comunidad de monjes jerónimos, de tal modo que finalmente pues, los reyes católicos decidieron hacer caso a su súplica y decidieron trasladarlos, ubicándolos al este de la ciudad de Madrid en aquel momento, aunque hoy en día se encuentra prácticamente en el mismísimo corazón junto al Museo del Prado, como bien sabréis, ¿no? Bueno, el templo se finaliza en el año 1505. Hay ciertas dudas acerca de quién puede ser el arquitecto que lo lleva a cabo, pero de nuevo el nombre de Juan Guas, desde luego, aparece como uno de los más probables. Es un templo que, bueno, pese a la aparente pobreza de materiales comparado con el resto de edificaciones que hemos visto hasta este momento, goza, sin embargo, de una singular importancia. Y esto se debe a que, debido precisamente a que bueno, Madrid pasó a ser lugar de residencia habitual de los reyes, como realengo también que era, pero sobre todo a partir de la fijación de la capital en Madrid en el año 1561, bueno, pues este edificio, esta iglesia se va a convertir pues, bueno, en centro de ceremonias por parte de la realeza, muy especialmente cuando se creó anexo el famoso Palacio del Buen Retiro. Interiormente ya hemos visto una imagen antes, cuando comenzamos a hablar de las características del tema. Bueno, lo que podemos ver es una gran bóveda de terceletes, como podéis ver, y el templo de una única nave,
con sus capillas laterales abiertas y la tribuna sobre las capillas. Como ya hemos dicho, solemnes ceremonias de bautizos, coronaciones de monarcas, etcétera, se llevan a cabo en este templo. Entonces, bueno, a menudo a ellos acude toda la corte, la nobleza, familia real, etcétera. Y pues bueno, esa tribuna de la parte superior pues era utilizada para acomodar a aquellas personalidades que asistían a esas ceremonias. Exteriormente, hay que decir que el templo fue muy transformado en el siglo XIX. Durante el reinado de Isabel II, el arquitecto Narciso Pascual y Colomer llevó a cabo una intervención de restauración, vamos a decir, de urgencia del templo. Esto es debido a que, bueno, pues el conjunto del Palacio del Buen Retiro quedó gravemente dañado durante la Guerra de Independencia debido, pues bueno, a los combates que se libraron precisamente en las inmediaciones del Retiro, ¿eh? Y fruto de ello es que hoy en día no quede prácticamente nada de aquel grandioso palacio, más allá del famoso Salón de Reinos y del casón del Buen Retiro. Lo otro que queda es realmente el germen, que es la iglesia precisamente de los Jerónimos, pero como ya digo, tuvo que ser intervenida de urgencia por Narciso, Pascual y Colomer, y este, pues en el siglo XIX, en un momento en el que estaba de moda en toda Europa la arquitectura neogótica, pues decidió revestir al templo de una apariencia mucho más neogótica de lo que había tenido en origen. Veréis, esos campanarios que se pueden ver por la parte de atrás, a modo de torres, pero así como los pináculos y las cresterías que aparecen ornamentando el conjunto del exterior del templo, bueno, pues eso es un invento que se sacó Narciso Pascual y Colomer de la manga para dotar a este templo de una apariencia mucho más gótica de la que tenía en origen. ¿Y cuál era la apariencia de este templo? Os preguntaréis. Bueno, pues mirad, aquí tenéis una vista del siglo XVII del Palacio del Buen Retiro con los jardines, de lo que hoy en día es el Parque del Retiro al fondo. Y si os fijáis, en el lateral derecho, aquí, aparece una construcción que prácticamente nada tiene que ver con el resto del palacio. Bien, pues aquí está el convento y iglesia de los Jerónimos. Vamos a ampliarlo. Bueno, la imagen no tiene demasiada calidad, pero esto que tenéis aquí es cómo era originalmente la portada de la iglesia de los Jerónimos. Fijaros, lo que tenía en la fachada, más allá de lo que es la portada escultórica en la parte inferior, es una apariencia verdaderamente acastillada, podríamos decir, muy sobria. Ni torres con campanas, ni cresterías, ni pináculos, ni nada de nada. Ya digo, todo eso se lo sacó Narciso Pascual y Colomer de la manga, y decidió dotar al templo de los Jerónimos de una apariencia que realmente no era la suya. Así que, bueno, pues ahí tenemos, podríamos decir, una falsificación, en cierto modo, del exterior de la iglesia de los Jerónimos. Del interior no, el interior lo que se llevó a cabo fue una profusa restauración, pero más o menos se respetó lo que ya había. Pero sí que es cierto que el exterior del templo, pues bueno, se vio completamente transformado con respecto a lo que era este templo en origen. Bueno, pues con esto, amigos míos, llegamos al final de la clase de hoy. Yo espero que os haya resultado interesante, entretenida y que sobre todo también os haya ayudado a hacer un poquito más llevaderos estos días de confinamiento doméstico al que nos estamos viendo sometidos. Sin más, me despido de vosotros recordándoos que, como siempre, por supuesto, cualquier duda, cualquier pregunta, me la podéis hacer vía correo electrónico y trataré de responderos tan pronto como me sea posible. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y hasta pronto.